Jordi Gracia, ensayista, escritor y premio Anagrama de Ensayo en 2004. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación, Jordi. Gracias. Gracias a ti, Ricardo, por supuesto. No es común una edición sobre un editor. ¿Qué te lleva a, a escribir los papeles de Herralde, una historia de Anagrama, una editorial de leyenda y un editor también cuasi de leyenda, Jordi? Cierto, la curiosidad morbosa, evidentemente, la curiosidad por poder introducir las narices del investigador y del hombre curioso innato en la cantidad de cartas, de papeles, de documentación que Herralde ha ido guardando escrupulosamente ordenadas y archivadas en los últimos años, desde que funda la editorial o incluso desde cuando ni siquiera existe la editorial y ya hay papeles de lo que será la futura editorial. Así que ese es un motivo más que definitivo. Es heroica, podríamos decir, es heroica Anagrama. Jordi, una historia que comienza a contarse hace ya más de 50 años y que empieza con una máquina de escribir, una mesa y Sí, una silla. ¿Y qué pero ni importancia siquiera, tienen las cartas entre los escritores y los editores? claro, pero ni siquiera Herralde, con lo que ama a su editorial, aceptaría que fue una editorial heroica. Ajá. Lo que sí hubo es algunos momentos verdaderamente complicados al principio de la peripecia, cuando todavía existe el franquismo como sistema auténticamente represor, castigador, punitivo, intimidatorio, y Herralde se permite publicar materiales desde el punto de vista ideológico, político, revolucionario, que evidentemente no sintonizan para nada con el régimen franquista, y lo paga tan caro como que llega a estar al borde de la extinción, como muchas otras editoriales pequeñas en aquellos momentos. Ahí sí pudo haber algún momento heroico en la medida en que la convicción y la fe en seguir con ese proyecto acabaron asumiendo las intimidaciones, las multas que el régimen fue imponiendo a editoriales como Anagrama. Algunas acabaron muy mal, es decir, extinguidas, y otras sobrevivieron también, como evidentemente lo ha hecho Anagrama. ¿Qué papel juegan los lectores en todo esto? Los lectores descubrieron que había un editor Mm. que estaba ofreciéndoles leer lo que ellos no sabían que querían leer. De manera que Herralde, en los primeros 10 años en los que hay un porcentaje de publicación relacionado con la literatura y la novela, pero fundamentalmente publica materiales de análisis, materiales de combate, materiales de guerrilla ideológica y política, lo siguen en la medida en que hay minorías intelectuales universitarias en la España del final del franquismo que sí aspiran a una forma de revolución o de cambio sistémico, no únicamente en España, sino en todo Occidente. Pero lo bonito es que después también siguen a Herralde cuando hacia el año 80 descubre que quizá el lugar del futuro de la lectura literaria está en la novela, está en la ficción, está en el relato breve, está en el gran periodismo. Y ahí le siguen también en ese cambio y me parece que le siguen casi casi hasta el día de hoy. Así que el papel de los lectores es definitivo. Que hizo diferentes y tan valiosas colecciones como Contraseñas, Panorama de Narrativas, para que los lectores, como una tripulación, se concientizaran y se convencieran de seguir a esta suerte de navegante, a este descubridor de tierras que es Herralde. La adicción a materiales muy raros, muy agresivos, muy provocadores, muy divertidos, con mucho sexo, con drogas, con alcohol, con irreverencia, con gamberrismo. Contraseñas es una colección nutrida de ese tipo de materiales, hasta el extremo de que sus portadas, para autores internacionales como Tom Wolfe o Tom Sharp o tantos otros, fueron portadas profundamente irreverentes, no únicamente en el contexto español, sino también en el contexto internacional, con lo cual Herralde estaba poniendo un nivel de provocación, de subversión de los prejuicios de la buena literatura que alimentaron esa forma de adicción, esa forma de dependencia por un producto realmente satisfactorio. Y ahí es donde se crea esa lealtad de los lectores a un sello editorial y a una
y a una marca de colección tan visible como lo fue Contraseñas, que era Ahora, muy evidente. Y lo mismo ahora, en Panorama el caso de narrativas. de este libro, ¿qué ha significado para ti como tú planteabas, el bucear, el indagar, el penetrar en toda esta suerte de pequeños, grandes secretos contenidos en las cartas de Herralde? ¿Qué significó para ti? Básicamente satisfacer un nivel de curiosidad, como decía antes, casi morbosa, por el modo en el que opera un editor. Todos sabemos lo que es un editor, pero nadie puede definir a un editor, porque es un oficio enigmático, profundamente enigmático. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué decides publicar esto, pero no esto? ¿En Sí. qué momento sabes que la nariz está acertando al escoger a Patricia Highsmith? Podía no haberla escogido. Patricia Highsmith ya estaba publicada en España, pero muy mal publicada, de forma muy marginal, en diversas editoriales. Y Herralde, igual que hará con Nabokov, dice, no, no, yo voy a convertirme en el editor de Nabokov y de Patricia Highsmith. Y lo hace, pero claro, ahí está la decisión de la nariz, del talento intuitivo de saber que hay un público para esa literatura en la España de los años 80 hasta que no llega Herralde. ¿Qué es esto, la labor de un editor? Déjame abundar en ello. Es sí la nariz, pero también en qué medida el estómago, el pellejo, la piel o el corazón también, una suerte de debilidad por ¿Qué te ciertos parece si lo escritores. dejamos en instinto? Me faltó, Instinto claro. razonado. Un instinto razonado, porque Herralde sabe muy bien por qué publica Nabokov, por qué publica La conjura de los necios, por qué publica a Tom Sharp, por qué publica a un periodista como Richard Kapuscinski. Claro que lo sabe, pero al mismo tiempo está ese empuje, esa convicción de decir, es ahora cuando lo he de publicar, a pesar de que sus ventas puedan ser muy bajas, como con Martin Amis o Ian McEwan, que fueron autores que no tuvieron grandes ventas al principio, pero Herralde perseveró. Perseveró porque el instinto le dijo, aquí hay un escritor de calidad, esto tiene que acabar funcionando entre los lectores literarios de calidad de la España y de la América Latina de los años 80, 90 en adelante. Jordi, ¿qué esperas que encuentren los lectores en los papeles de Herralde? Una historia de anagrama, 1968-2000, a través de las cartas de Jorge Herralde. Probablemente pueden encontrar muchos lectores, es algo así como una autobiografía diferida. A ver, Ellos mismos como lectores, claro, porque cualquiera ha leído libros de anagrama, algunos muchos, otros pocos, algunos menos, pero ahí están ellos como lectores y saber en qué momento decide publicar a Tom Wolfe, en qué momento decide publicar a Highsmith, en qué momento apuesta por, qué sé yo, en fin, por Álvaro Pombo, por Javier Marías, por Marta Sanz ahora en los últimos años. Ese tipo de aproximación a la vida privada de un editor, es decir, al oficio, al día a día de un editor, yo creo que a cualquier lector literario ha de darle un punto de satisfacción privada, íntima, de saber, mira, el origen de este libro que tanto me apasionó está en esta carta que Herralde mandó a un agente literario, a un autor, para conseguir los derechos de publicación de una obra. A mí me parece que eso es un regalo. creo que todos quienes están siguiendo en esta conversación tenemos en la cabeza, cuando hablas de autores y de libros, tenemos en la cabeza este instrumento maravilloso que es el libro objeto. No tienes una bola de cristal, pero te quiero preguntar finalmente, eh, ¿cuál el futuro del libro objeto frente a todo este avasallamiento de lo digital? ¿Seguiremos teniendo la fortuna de tocarlo, de guardarlo, de llevarlo caminando junto al corazón? O como me dijo alguna vez otro gran editor, Juan Grijalvo, eh, con la ventaja de que como los amigos de verdad no te reclaman nada cuando los dejas unos meses y luego vuelves a ellos y los vuelves a abrir. A mí me parece que el futuro de este formato óptimo, genial, que es el libro tal como lo conocemos hoy, es imperturbablemente feliz. Mm, Solo que además tenemos más formas de leer
a través de la tablet, del Kindle, de otros objetos y aparatos electrónicos que multiplican la oportunidad de leer, aunque no sea en el formato papel. Así que, por descontado, no tengo ninguna duda, aunque no tenga bola de cristal, que el libro seguirá existiendo, pero evidentemente existirá al mismo tiempo que otros formatos que nos permiten disfrutar exactamente igual de los libros en formato de papel. Solo quizá hay que perder algún prejuicio o alguna manía personal que impida disfrutar en una tablet de un libro, porque el texto de Nabokov es el mismo en el libro y en la tablet. Algo más que nos quieras decir. Está siendo delicioso platicar contigo, pero bueno, ya sabes que en los medios pues, el tiempo es un tirano finalmente. Algo más que nos quieras decir para quienes nos ven y nos escuchan, Jordi. Pues añadiría solo que ha sido un auténtico placer trabajar mano a mano con Jorge al hacer este libro. La libertad con la que he actuado ha sido total, es decir, sin ningún tipo de intervencionismo, ni de corrección, ni nada por el estilo. Y al final del libro, la posibilidad de conversar con él frecuentemente, con detalles, con pasajes, con asuntos que yo obviamente no tenía por qué conocer y que él aclaraba, puntualizaba, y muchas veces en el libro señalo yo, esto es lo que dice Jorge Herralde, porque no soy yo quien lo está diciendo. Jordi Gracia, de verdad, te agradezco profundamente la conversación y también esta gran aportación literaria en los papeles de Herralde, una historia de anagrama. Te mando un abrazo transatlántico. Lo mismo mando yo para allá, Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Hasta pronto. Hasta pronto, Hasta pronto, Jordi. chao.